Bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy sábado 11 de diciembre del 2021. Este es nuestro programa número 345. Estamos exactamente a 20 días de finalizar nuestro objetivo. Felices y muy bendecidos de haber logrado en muy poquito tiempo más esta meta, haberla alcanzado junto a todos ustedes. Y por supuesto mi agradecimiento, como siempre, por compartir este espacio con nosotros durante este año. Y comenzamos con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Cómo puedo marcar la diferencia? En una entrevista en la revista Times, el gran teólogo suizo Karl Barth contaba que aconsejaba a los jóvenes teólogos así: tomen su Biblia y tomen su periódico y léanlos a ambos, pero interpreten el periódico con su Biblia. Cuando leemos, vemos o escuchamos las noticias, podemos deprimirnos fácilmente. A veces parece que el mal está triunfando sobre el bien. Los planes de los malvados parecen tener éxito, mientras que los del resto son objeto de los estragos del terrorismo, la guerra, la pobreza y la injusticia. Es por esto por lo que necesitamos desesperadamente escuchar la voz del Espíritu Santo y escuchar la palabra de Dios. Al estudiar las Escrituras vemos el triunfo del bien sobre el mal. En cada uno de los pasajes que hoy vemos que el mal no tendrá la victoria final. Al final de todo, el bien vence. Más aún, en esta batalla entre el bien y el mal, tú puedes marcar la diferencia. El Salmo 140 nos habla y nos dice: clama a Dios para que el bien triunfe. En un mundo con tanta injusticia hacia los pobres y los necesitados, Dios asegurará la justicia para los pobres y defenderá la causa de los necesitados. En última instancia, sabemos que los justos alabarán el nombre de Dios y los rectos vivirán en su presencia por toda la eternidad. David está rodeado de gente conflictiva. Es gente de lengua viperina y gente violenta, como dice el verso 11. Algunos dan golpes físicos y otros golpean con palabras. Ambos pueden dañar en igual medida. En medio de esto, David clama: Señor, no permitas que sus planes prosperen. Este salmo termina con una nota de confianza. Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia, dice el versículo 13. Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos habla y nos dice: sé que aquellos que vencen al mal con el bien. Sé de aquellos que vencen al mal con el bien. Al continuar leyendo hoy la palabra de Jesús a las 7 iglesias, vemos que la batalla entre el bien y el mal no es algo que ocurre solamente entre la iglesia y el mundo, sino también dentro de la misma iglesia. Jesús hace promesas extraordinarias y maravillosas a aquellos que vencen al mal. Punto número 1. Vive una vida de santidad. La iglesia de Tiatira es ensalzada por su amor, fe, servicio, perseverancia y crecimiento personal. El verso 19 dice: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Pero Jesús cuestiona a la iglesia acerca de la así llamada tolerancia. En el mundo de hoy, la tolerancia es vista como una de las grandes virtudes y solo se ve bajo un prisma positivo. La tolerancia es una cualidad extremadamente importante, pero hay límites para la tolerancia y algunas formas de tolerancia no son buenas. Jesús critica a la iglesia de Tiatira por su tolerancia hacia la inmoralidad sexual en la iglesia. Toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Vivimos en una cultura saturada de sexo en la que se nos anima a ser sexualmente activos y se espera que busquemos la realización sexual, entre comillas, personal. La Biblia tiene un concepto extremadamente alto del sexo:
proyectándonos en él y animando al mismo en el contexto adecuado, que no es otro que el del amor en el matrimonio. Pero cualquier cosa al margen de este, como la promiscuidad y la pornografía, es denunciada como destructiva y algo que no ayuda. No sabemos cuál era la inmoralidad sexual de Jezabel, pero estos versículos son un recordatorio de la importancia de la pureza sexual. Jesús advierte de que si no se arrepienten de ir por los caminos de Jezabel, vendrá el desierto. El Hijo de Dios, que tiene los ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen de bronce al rojo vivo, escudriña la mente y pagará a cada cual según sus obras, dice el verso 23. Estas no son simplemente palabras de condenación, pues vienen acompañadas de una llamada al arrepentimiento. De hecho, incluso Jezabel tuvo la oportunidad de arrepentirse, como dice el verso 21. Cuando hayamos pecado sexualmente, es muy importante recordar que podemos ser perdonados. Nuestra respuesta al pasaje como este no debería ser la desesperación, sino el arrepentimiento y la gratitud. La iglesia está llamada a la santidad. Jesús promete: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Jesús cumplirá su autoridad con su fiel pueblo vencedor. También compartirá su gloria. También le daré la estrella de la mañana. Si le das la espada a la oscuridad del pecado, entonces verás la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Por esto, por más grande que sean tus luchas, actualmente, en tu batalla por la santidad, un día estarás con Jesús, esa estrella, en la eterna y absoluta felicidad. Segundo, sea auténtico. La santidad no significa ser perfecto, sino vivir una vida de integridad. Es lo opuesto a la hipocresía. Significa ser auténtico, honesto y sincero. La iglesia de Sardis tenía la reputación de estar muy viva, pero en realidad estaba muerta. Parecía activa y sonaba como una buena iglesia a la que asistir, pero se había vuelto laxa. Jesús los llama a arrepentirse y dice en el verso 3: recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Habían escuchado el Evangelio y recibido al Espíritu Santo. Recuerda lo extraordinario y maravilloso que son estos privilegios. No los des, por supuesto, cayendo en la autocomplacencia. El cargo contra Sardis es la hipocresía y su falta de autenticidad. La llamada es a ser auténticos y sinceros. Había unos pocos en la iglesia que se han manchado sus ropas. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo, dice Jesús, vestidos de blanco. Estos que no habían manchado sus vestiduras. Una vez más Jesús hace una promesa extraordinaria a aquellos que venzan. El que salga vencedor se vestirá de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esther capítulo 1 y 2 nos dice: mira cómo Dios revierte los planes del mal. Una persona puede marcar la diferencia. Esther fue una de las salvadoras de la nación judía. Ella era huérfana, hermosa y encantadora. Ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Era obediente a sus padres adoptivos. Seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado, dice el verso 20. Su llamado fue tan destacado que necesitó un largo periodo de preparación. Esther es uno de los libros del Antiguo Testamento titulados con el nombre de una mujer. El otro es Ruth. También es uno de los dos libros del Antiguo Testamento que no mencionan a Dios por su nombre. Otro es el Cantar de los Cantares. Contiene una narración de la fiesta judía de Purim, que tiene lugar durante el reinado de Jerjes, rey de Persia, quien estuvo en el gobierno en el año 486 al 465 a.C. Cuando tenía unos 35 años, Jerjes heredó un imperio enorme que incluía al Irán de los tiempos modernos, Irak, Egipto, Etiopía, así como parte de la India. El libro de Esther es la narración de un momento en la historia del pueblo judío
en el que éste pudo revertir la situación ante aquellos que querían destruirlos. Como Eugene Peterson escribe, no importa a cuántos de ellos mates, no puedes librarte de las comunidades que hay diseminadas por toda la tierra de gente que honra a Dios, sirve a Dios, alaban a Dios. Esta seguirá siendo palabra final y definitiva. En los siguientes días leeremos más sobre las extraordinarias cualidades de Esther. En el pasaje que hoy vamos a ver, la mano de Dios estaba sobre ella y así él estaba preparando el terreno para usarla para revertir la situación y obrar el triunfo del bien sobre el mal. Joyce Meyer escribe, creo que Dios tiene un gran llamado y propósito para tu vida como lo tuvo con Esther. Puede que en tu cometido no sea la liberación de la nación, pero aquello a lo que Dios te llama es de extrema importancia. Sea lo que sea, has de ser diligente a la hora de seguir el proceso de preparación que se requiere para que estés bien equipado cuando te llegue el momento de actuar. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 140, versos 6 al 13. He dicho a Dios, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados al fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los que demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Esther capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias, y para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo de las magnificencias de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido de mármol y alabastro de jacinto, daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey de Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizza, Harbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él en Carcena, Setar, Atmat, Tarsis, Meres, Mermesena, Memucán, 7 príncipes de Persia y Media, que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. Les preguntó qué se iba a hacer con la reina Basti según la ley, en cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra mejor que ella, y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Mamucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y en cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en su lengua de su pueblo. Esther capítulo 2, versos 1 al 18. Pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así.
Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado desde Jerusalén con los cautivos, que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey habían reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ester capítulo 2, versos 1 al 18. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abinail, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo a Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración.
Señor, clamamos así. Tú eres nuestro Dios. Atiende, Señor, nuestra voz suplicante. No dejes que aquellos que calumnian tu nombre triunfen. Gracias porque eres nuestro Salvador poderoso y nuestro escudo. Señor, dame la sabiduría para reconocer los límites de la tolerancia. Ayúdame a vencer el pecado en mi propia vida. Que nunca me descuide respecto de tu gran amor. Ayúdame a obedecerte y a vencer el mal con el bien. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Señor soberano, gracias porque tienes el control último de mi vida y de la historia. Gracias porque por medio de Jesús se me asegura el triunfo final del bien sobre el mal. Ayúdame a marcar la diferencia, sirviendo a tus planes de vencer el mal con el bien. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, sábado 11 de diciembre del 2021. Esta es nuestra edición número 345. Y a solo 20 días de finalizar, queremos decirles que nos reencontramos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.